Quiero que leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 14, desde el versículo 8 hasta el versículo 14, del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Solamente quiero que recordemos en qué estamos. Estamos en lo que se ha conocido como el discurso del aposento alto. Esto es un discurso o un sermón que se pronunció la noche que Jesús fue entregado. Las circunstancias de estas palabras es la cena que Jesús está teniendo, lo que se ha conocido como la última cena que Jesús está teniendo con sus discípulos. Y él ha notado, por las cosas que les ha dicho, en particular de que él ya no va a estar con ellos, él ha notado angustia y temor en sus discípulos. El capítulo 14 del Evangelio de Juan, habíamos dicho cuando empezamos este capítulo dentro de nuestro estudio del discurso del aposento alto, que el tono o el sabor de este capítulo es de consuelo y ánimo. Y decimos eso por dos razones. Primero, porque Él les ha dicho a ellos que Él ya no va a estar con ellos. Y segundo, porque hay dos textos en los que Jesús les invita a confiar y a descansar. El versículo 1 del capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Y en el versículo 27 del mismo capítulo, Él les dice las famosas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Ya vemos que este capítulo entero tiene ese sabor de tratar de ayudar a sus discípulos a tener paz en medio de este tiempo. Él ha discernido la angustia del corazón de los discípulos. Ante esto hay un intercambio de palabras. Jesús les comienza a decir a ellos que yo voy a preparar lugar y vuelvo y los voy a llevar otra vez. Ustedes conocen el camino. Tomás lo interrumpe y le dice: no sabemos el camino porque no sabemos a dónde vamos. Jesús le responde en los versículos 5, 6 y más bien 5, 6 y 7, ¿sí? Y en el versículo 8 vemos que ahora es Felipe que le hace una pregunta, y de alguna manera Jesús usa la pregunta de Felipe para llamarle la atención, si se quiere, y para exhortarlo. En este discurso de Jesús, del capítulo 14, lo que uno nota es que hay dos interrupciones. La primera de Tomás y la segunda de Felipe. Y esas dos interrupciones mueven a Jesús a decirle las cosas que Él les dice. Vamos a leer versículos 8 hasta el 14. Yo entiendo de que el versículo 12, por ejemplo, ha sido mal interpretado, me da la impresión. Porque en ese versículo 12 Jesús dice a sus discípulos que ellos harían mayores obras que Él. Entonces hay algunos que han leído mal eso. Hoy día vamos a tratar de mirar a qué se refería Jesús cuando Él dijo que nosotros haremos mayores obras que Él, pero sin obviar lo que Él ha tratado de comunicar en estos versículos. Hay tres cosas en las que quiero resumir que Jesús dice desde el versículo, en realidad desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Lo primero es que Él les dice a ellos es: ustedes han visto al Padre porque me han visto a mí. Eso es lo primero que Él les dice. Lo segundo es: ustedes podrán hacer obras mayores que yo. Eso lo vamos a ver en el versículo 12. Y lo tercero que les dice: ustedes pueden orar al Padre en mi nombre y recibirán respuesta. Esto es el sermón de hoy día. Estas tres cosas que Jesús le dice a sus discípulos. Vamos a ir una por una y al final hacemos algunas observaciones. Mi oración es que Dios traiga convicción a nuestros corazones. Y en medio de nosotros, los que están muertos en sus delitos y pecados, que Dios te despierte a nueva vida y que seas salvo y que nazcas de nuevo. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
es nuestra oración ahora. Que el poder para salvar, que es el Evangelio, despierte a los que están muertos en sus delitos y pecados. Número 1, ellos han visto al Padre porque han visto a Cristo. Eso es lo que Él nos dice en el versículo 9 hasta el 11. Leamos desde el 8 para mirar la pregunta o más bien la petición de Felipe. Versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es radical, mis hermanos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, nota usted esta semi-indignación de Jesús? ¿Cómo tú me dices, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es algo que Él lo va a repetir en el capítulo 15, la clase de unión que hay entre el Padre y el Hijo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Alguien pudiera decir que hablo las palabras de mi Padre, pero Él lo ha dicho en otra parte. Pero es un poco extraño que Jesús diga aquí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo primero es, Jesús les dice, ustedes han visto al Padre porque me han visto a mí. Y vemos que Jesús reprende a Felipe, porque hasta ese momento ya Jesús ha dado muestras suficientes de que Él no es cualquier persona, que Él es el Hijo de Dios, que Él y el Padre son en un sentido lo mismo, que Él y el Padre tienen una relación especial. El capítulo 5 y 6 son muy enfáticos en eso. Jesús está tratando de decirles, hey, yo tengo una relación que nadie tiene con el Padre. El Padre y Él, aquí introduce esto, están tan unidos. Por eso es que Él dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Que el verlo a Él es verlo al Padre, dice Jesús. Mirar a Jesús supone mirar a Dios en un sentido salvífico, en un sentido redentor. Verme es ver al Padre para ser salvos. ¿Y cuál es su argumento? Él dice sus obras. Sus obras. Las palabras que he hablado y sobre todo aquí dice las obras son la evidencia de que el Padre y yo somos uno. Las obras que hago son, por decirlo de una manera, la confirmación de que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y Él les dice, si no creen lo que digo, entonces crean por las obras que hago. Como diciendo, Él está apelando a la evidencia. El cristianismo es una religión empírica. También apela a las evidencias. No es una fe ciega. No tenemos razones, argumentos y evidencias para creer lo que creemos. Y aquí Jesús nos está enseñando eso. Ok, no creen a mis palabras, crean a mis obras. Alguna explicación tienen que dar de mis obras, diría Jesús. Ahora bien, quiero decir algo. La palabra obras en Juan se usa de varias maneras. No es un solo sentido. Hay distintas formas como Juan y Jesús usan el término obras, works en inglés. Número 1, describe el estilo de vida de alguien. Por eso es que le decía a los fariseos, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Está hablando de un estilo de vida. Número 2, la palabra obra también describe los milagros, la expulsión de demonios y la resurrección de muertos.
Y número 3, la palabra obras también describe todo lo que Jesús hace en su ministerio terrenal, todo. Sus milagros, pero también sus enseñanzas, la predicación, la salvación de pecadores, su vida recta y finalmente su muerte y resurrección. Jesús dice aquí, sus obras, yo creo que aquí está haciendo referencia a los milagros que él hizo. Sus obras son la evidencia de que él es quien dijo ser. En este caso, Dios mismo. El Padre y él tienen una relación única. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes, o si uno lo puede poner así como premisa 1, premisa 2 y conclusión, ¿verdad? Premisa 1, el Padre y yo somos lo mismo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Premisa 2, ustedes me han visto a mí. Conclusión, ustedes han visto al Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y la prueba de eso son las obras que yo he hecho. Número 1. 2. ¿Qué les dice a Jesús? Les dice, ellos podrán hacer obras mayores. Versículo 12. Leamos el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiero empezar sugiriendo que, o explicando la interpretación popular de este pasaje. La interpretación popular dice así, que así como Cristo hizo milagros, nosotros también haremos. Milagros como Él los hizo e incluso haremos milagros más espectaculares de los que Jesús hizo. Esa es la interpretación. Toman las palabras de Jesús y dicen, Él dijo que haremos mayores obras que Él. Entonces, la lectura, dicen, haremos milagros más espectaculares. Ahora, si usted le pregunta a alguien que explica eso, ¿y por qué no lo hacen ahora sí? ¿Por qué no se ve eso hoy día? Dirían que no vemos la cantidad de milagros hoy día, como se vio en la Biblia, por falta de fe de la iglesia. Esa es la explicación. Yo quiero dejar claro algo aquí. En la discusión de los dones y los milagros, nosotros enseñamos y creemos que el continuismo es una visión más bíblica que el cesacionismo en cuanto a los dones. Creemos que todos los dones, incluso los dones milagrosos, están vigentes hoy en día. Entiéndase el don de profecía, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de hablar en lenguas. Sin embargo, nos distanciamos de todo este movimiento neopentecostal que ha hecho un mal uso y abuso de los dones dentro de la iglesia de Jesucristo. Pero el hecho de que un sector de la iglesia haya mal entendido, mal usado y abusado de los dones, no debe leerse o entenderse que los dones no están vigentes. Lo que leo en la Biblia sugiere de que los dones todavía siguen vigentes, entendiendo una cosa, que lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles fue un tiempo único en la historia de la iglesia y por lo tanto la manifestación de los milagros fue superior a cualquier otra época, aparte de la época de Éxodos, cuando el Señor se manifestó a su pueblo en Egipto. Y la razón es porque Dios estaba de alguna manera legitimando el mensaje, Dios estaba legitimando las palabras de Moisés y en el tiempo de los apóstoles Dios estaba legitimando las palabras de los apóstoles. Habiendo dicho eso, quiero recordarles, la interpretación dice de que nosotros haremos milagros más grandes que los que Jesús hizo. La respuesta primaria, yo diría, es que Jesús no dijo haremos mayores milagros, Él dijo allí harán mayores obras. Y la manera más prudente de poder interpretar esto
o lo mejor que hacemos es ver cómo se cumplió estas palabras de Jesús en los días de los discípulos. Porque ahí empezaría el cumplimiento. Si Jesús le dijo a sus discípulos, mayores obras harán que yo, ¿dónde podemos ver eso mismo desarrollado o expresado? Bueno, en la vida de los primeros discípulos, entiéndase el libro de los Hechos. Ahí nos va a ayudar a entender qué significa esto de harán más obras que yo. Y lo que nosotros vemos es que los discípulos de Jesús sí hicieron milagros. La sombra de Pedro sanaba, Pablo sanó, echaron fuera demonios, Pedro resucitó muertos y podemos seguir. El libro de los Hechos es un testimonio de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y los discípulos de Jesús. Sin embargo, debemos decir que no se hicieron mayores o mejores milagros que los de Jesús. Es decir, la calidad de los milagros de Jesús no fueron la calidad de los milagros de los discípulos. ¿Entendió lo que dije? Y si usted dice, bueno, le respondo, no vemos a ninguno de los apóstoles en el libro de los Hechos caminar sobre las aguas. ¿O sí? No vemos a nadie reproducir panes y peces para 5,000 y 4,000 personas. ¿O sí? No vemos a nadie resucitar a alguien después de 4 días de muerto. Y tampoco vemos a nadie decirle al mar, cállate y enmudece. Jesús le dijo, hey, relax. A Pablo no lo vemos hacer eso. Por eso, conclusión, cuando Jesús dice mayores obras harán, no podemos deducir que eso se refería a hacer una clase mayor de milagros. Eso no quiere decir, ustedes harán milagros más espectaculares de los que yo hice, porque si esa sería la explicación, los discípulos fracasaron. Surge la pregunta. Entonces, ¿qué clase de obra hicieron los discípulos y apóstoles que se puede considerar como mayores que las obras de Jesús? ¿Entiende la pregunta? La respuesta sería, es que lo que sí vemos con gran evidencia en el libro de los Hechos, y que es mayor y sobrepasa el ministerio terrenal de Jesús, no son la calidad de los milagros, sino la cantidad y el alcance que los discípulos tuvieron. ¿Se entiende? Ellos pudieron hacer mayores obras que las que Jesús hizo, porque la iglesia en su conjunto duró más de 3 años. Que fue el tiempo que Jesús estuvo aquí. Ellos pudieron hacer más obras porque la iglesia en su conjunto llegó a más lugares que Jesús. Jesús solamente estuvo en Judea. Ellos estuvieron hasta lo último de la tierra. Y ellos, o el ministerio de ellos, alcanzó más personas que las que Jesús alcanzó en su ministerio terrenal. Alcanzó más personas en número y alcanzó no solo a judíos, sino también a gentiles. Mayores obras que yo harán. Y esto se confirma por las últimas palabras del verso 12. Lea el mismo verso 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, y aquí explica por qué. Porque yo voy al Padre. No dice harán más obras que yo porque tendrán más poder que yo. No dice eso, sino harán más obras porque yo no voy a estar acá. Ahí está la explicación. La iglesia en conjunto, en estos 2000 años, ha hecho terrenalmente hablando más de lo que Jesús ha hecho.
Ese es el sentido de estas palabras. Es como que Jesús les dijera, en vista que voy al Padre, tomando las palabras de Él, en vista que voy al Padre y que ustedes se quedarán aquí, y yo añadiría que recibirán el Espíritu Santo, porque esas son las palabras que Él le va a decir en el versículo 16. En vista que voy al Padre y que ustedes se quedarán aquí con el Espíritu Santo, ustedes en conjunto harán más de lo que yo hice en cuanto a alcance y resultados. Ustedes como iglesia estarán un mayor tiempo que yo, más que 3 años. 2000 años ha estado la iglesia hasta ahora. Y orarán por más enfermos que yo y se sanarán más personas porque Él sanó solo en Israel, la iglesia en todo el mundo. Y por eso tendrán un mayor alcance, un mayor fruto, mayores obras. Mayores obras, por lo tanto, tiene que ver con el alcance que el ministerio de los discípulos tendrán comparados al alcance que tuvo Jesús. En más lugares de los que Jesús fue, a más personas que las que Jesús alcanzó, tiene que ver con la gran cosecha de salvación que la iglesia ha tenido en este último tiempo. 3. ¿Qué les dice a Jesús? Que ellos pueden orar al Padre en nombre de Cristo y recibirán respuesta. ¿Sabe qué le pido para explicar esto? Esto de aquí. A veces cuando usted dice que palabras como esta no quieren decir que Dios va a responder todas las oraciones como nosotros queremos. A veces se queda más en la memoria y en la retina de la gente que el hecho de que, pero ora, porque esto es una invitación a orar. La gente a veces puede cometer el error de quedarse, eso no significa que Dios va a responder, por lo tanto, no oro. Y no quisiera, yo debo explicar que esto no es una promesa absoluta de Jesús. En el sentido de que, ya ves, Él dijo que todo lo que tú le pidas, tú vas a recibir. ¿Y por qué no recibo? Porque te falta fe. No, porque eso ignora el otro aspecto que es la voluntad de Dios. Jesús dijo, pedid y se os dará. ¿Qué debe hacer la iglesia en un momento de necesidad? Pedir. Jesús dijo, buscad y hallaréis. ¿Qué debe hacer la iglesia en un momento de necesidad? Buscar. Está hablando sinónimos de oración. Y después Él dice, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, todo aquel que busca y todo aquel que toca, se le abrirá. Quien está persuadido de la soberanía de Dios debe mirar esa promesa y decir, voy a orar. Bien, leamos el versículo 13 y 14. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ya esto hemos visto en versículos anteriores. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Orar. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. Y cuando tengo necesidad. Ahora bien, importante, Jesús dice, pidan en mi nombre. Pedir algo en el nombre de Jesús es una clase de oración que se apoya o descansa en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo es. Es decir, pedimos basados en la obra de Cristo y pedimos las cosas que se conforman al carácter de Cristo. 2 cosas, por lo menos 2 cosas. O sea, no pedimos o recibimos pensando que merecemos algo. Guárdese de eso, hermano, de día de adoración. Yo le pedí al Señor y Él me respondió porque yo siempre voy a la iglesia. Yo me porto bien. Yo soy el hijo mimado de Dios. Relax. El único hijo mimado de Dios se llama Jesús de Nazaret. Y Él nos ama porque estamos en Cristo.
Oh, es que mi vida es recta y Él tiene que... Dios está obligado. No, Dios no está obligado. Dios no está obligado, mi amado hermano, mi amada hermana. Y segundo, al decir que pedimos en nombre de Cristo, decimos que oramos una clase de oración o petición que están en armonía con el carácter y la pureza de Cristo. No son oraciones terrenales, sino celestiales. No son oraciones egoístas, sino oraciones que reflejan la generosidad de Cristo. No son oraciones llenas de codicia, de vanidad, de ambición, sino oraciones llenas de la mansedumbre, del amor, de la compasión y la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, lo tercero que pudiéramos añadir, porque uno dice orar en el nombre de Cristo es apoyados en lo que Cristo ha hecho y reflejando el carácter de Cristo. Pudiéramos añadir algo más por las palabras que tenemos aquí, es decir, que una oración en nombre de Cristo es una oración que tiene en cuenta que es Cristo quien decide cómo y cuándo responde esa oración. Él es soberano. Es reconocer que Él tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo o no hacerlo. Porque el versículo 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, yo lo haré. Él es Señor soberano y Él decide cómo y cuándo responde a nuestras oraciones. Y nosotros podemos descansar. Nosotros debemos orar ante la enfermedad, ante la falta de algo, ante la crisis, orar y descansar. Sí, pero ayer oré y hoy día estoy afanoso, ansioso. Bueno, Pablo nos diría, por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego y ¿qué más? Y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Pero esto es día a día, mis hermanos. Por eso las misericordias de Dios no son nuevas cada semana, son cada mañana. Es una invitación a orar cada mañana. Además, la oración en el nombre de Cristo es una oración que toma en cuenta la gloria de Dios. Una oración que tiene como meta la gloria de Dios, porque el texto dice, para que el Padre sea glorificado. Lo que Jesús tenía entre ceja y ceja siempre, ¿le va a traer gloria a Dios esto? Él anima a sus discípulos, diciéndoles que si ellos oran y piden, Él responderá a sus oraciones. ¿Cómo tú puedes acercarte en oración en un momento de necesidad? Sabiendo que Él es soberano, y que Él es bueno, y que Él es sabio, y que si le pedimos algo a Él, que está dentro de su voluntad, ponlo en el banco, Él te lo va a dar. Si no es parte de su voluntad o no es parte de su voluntad para ese momento, descansa, confía que Él no te lo va a dar. Y eso está bien. Es gracia en cualquiera de las dos formas. Bien. Orar en su nombre quiere decir apoyados en lo que Cristo ha hecho, una clase de oración que refleja la piedad de Cristo y sabiendo que es Cristo quien responde soberanamente conforme a su voluntad. Voy a resumir estas tres y al final hago algunas observaciones al respecto. Él les dice que ellos han visto al Padre porque lo han visto a Él. Les dice que ellos podrán hacer mayores obras que Él y les dice que ellos pueden orar al Padre en su nombre y recibirán respuesta. Amén. Veo aquí, esto es una observación, un incentivo y una motivación. Él dice, harán mayores obras. Harán mayores obras. Recuerde, ¿qué está en la mente de sus discípulos? Él se va, ¿qué va a hacer de nosotros? Eso es lo que está en la mente de los discípulos. Por eso él empieza el versículo 1 diciendo, hey, no se turbe vuestro corazón. Él les dice entonces a ellos
que harán mayores obras, para animarlos, que en un sentido las cosas no van a cambiar. Así como yo hice obras, ustedes continuarán. Aunque en un sentido me voy, en otro sentido yo seguiré con ustedes. Yo he hecho las obras de mi Padre, ahora ustedes harán esas obras. No se angustien, no se desanimen. Tenía la intención de calmar a sus discípulos. Yo no veo a Juan y a Pedro entendiendo, voy a hacer más milagros que Jesús y más no veo a Pedro y a Juan. No, estas palabras sirven para, hey, yo me voy, está bien, pero yo voy a seguir en otro sentido aquí. Es por eso que en el siguiente versículo le dice, yo les voy a enviar otro ayudador. Yo voy a estar aquí, en la persona del Espíritu. Nada va a cambiar, todo va a seguir igual. En un sentido es incentivarlos y consolarlos también. Porque Él les está diciendo a ellos, ustedes no solo han venido al Padre en el sentido redentor de la palabra, sino que ahora ustedes son socios del Padre para hacer las obras que yo mando. Pueden orar al Padre y Él los va a escuchar. Él tiene una relación única con el Padre, es cierto. Pero esa relación única que Él tiene con el Padre es la base, el fundamento y el modelo de la relación que nosotros también tenemos con el Padre. Es como que Jesús les puede decir a ellos, no soy el único que puede pedir al Padre por algo, ustedes también lo pueden hacer. Las palabras de Jesús, estos versículos deben ser entendidos por lo menos como un incentivo y un consuelo. ¿Cuál es el incentivo y el consuelo? Que Cristo seguirá haciendo obras por medio de su iglesia. Y dos, que Cristo seguirá respondiendo las oraciones de la iglesia. Y para terminar, el tono es consuelo, he dicho al comienzo. Ustedes ya han visto al Padre en mí, les está diciendo Jesús a sus discípulos. Ya han visto a Dios al verme. ¿Se acuerda Pablo cómo decía? Él es la imagen, ¿de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Usted ve a Cristo, usted ve a Dios entero. Eso es el cristianismo. La afirmación más central del cristianismo es que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Todo lo demás cae debajo. Ese es nuestro credo. Jesús es el Hijo de Dios. Verlo a Él es ver a Dios mismo. Ver al Hijo es ver al Padre. Pero pensemos en esto. ¿Cómo eso ayuda a un discípulo angustiado? En la mente de Jesús, el temor y la angustia de sus discípulos se confronta con una conciencia de la relación que tenemos con Dios por medio de Él. Cristo apunta a sus discípulos a la realidad de lo que ellos son en Cristo y de lo que tienen en Cristo. Mis hermanos, el corazón que es sacudido por la aflicción y la incertidumbre necesita una mayor certeza. ¿Cuál es la certeza? De que si estás en Cristo, estás con Dios. Si has visto a Cristo, has visto a Dios. Si tienes a Cristo, tienes a Dios. Estas verdades son mayores verdades que las cosas que nos pasan en esta tierra, mis hermanos.
Cristo y nuestra redención son verdades más grandes que las verdades inferiores como la aflicción. Son realidades que superan cualquier otra realidad. Llámese aflicción, angustia, pérdida de trabajo, enfermedad. Eso es lo que venimos a hacer aquí, mis hermanos. Hemos visto y hemos escuchado 6 días. Información, hemos visto realidades, hechos, verdades, datos, hemos visto empapados, y muchas de esas cosas, si no nos guardamos, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no confesamos, si no tenemos un tiempo de comunión con los hermanos, esas cosas pueden afectar la manera como nos sentimos. Jesús dice, tú necesitas una verdad mayor. Tú necesitas sostener y llevar tu vida tomando en cuenta estas verdades. Tenía un escrito en estos días que lo voy a traer para los jóvenes y le he titulado, algún día sufrirás y será mejor que te prepares. Y estas son las cosas que nos prepara. ¿Cuánto creemos esto? ¿Cuánto nos inspira esto? ¿Cuánto nos habla? ¿Cuánto nos transforma? ¿Cuánto nos consuela esto? Y Jesús dice, tranquilo, si tú me has visto a mí, si estás en mí, si crees en mí, te has aferrado a mí, tú estás con el Padre. Tu vida está segura, no tienes que temer, no tienes que temer. Dios es una realidad mayor que cualquier enfermedad, mis hermanos. Sí, es verdad, seguramente el primer impulso, la primera reacción, la sensación preliminar va a ser de temor, pero no nos quedemos ahí. No se angustie tu corazón, no tengas miedo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me tienes a mí, tienes al Padre. Si estás conmigo, estás con el Padre. Nosotros debemos vivir, pensar, sentir y enfrentar la vida desde realidades más trascendentes, permanentes e inmutables, mis hermanos. Y es el hecho de que Cristo es Dios mismo y ver a Cristo es ver a Dios mismo. Ese es el impulso para orar y ese es el impulso para servir. ¿Estamos seguros, mis hermanos? No temamos, no temamos, no seamos dominados por el temor y la angustia. Un día Él dijo aquí, versículos 2-3, yo voy a volver, yo voy a volver y yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar y vas a estar conmigo donde yo estoy, a la casa de mi Padre. Esto es lo que ofrece el cristianismo. No hay otra cosa mejor que esto allá en el mercado. El cristianismo es una fe que responde a las inquietudes más íntimas y profundas de todo ser humano. Y no la responde al azar, la responde de una manera coherente. Todo se cohesiona en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo hace sentido, todo es plausible y razonable, lógico. Dios no viene a violar tu mente, tu conciencia, tu intelecto. Él te viene a decir, tienes razones para creer. ¿Cuáles son? Él se levantó de los muertos y tenemos testigos que lo vieron resucitado. Tú puedes creer. Esto es una fe que puede ser demostrada. Esto no es un salto ciego, donde decimos, mi mente la voy a dejar allá. No, aquí amamos a Dios con nuestra mente, alma, corazón y fuerzas. Si lo has visto a Cristo, si estás en Cristo, tú has visto al Padre. Si tienes a Cristo, tú tienes al Padre. Vamos a orar.